autoridad era el medio para el fin era predicar el evangelio. Recuerden que en el 4:4 Lucas nos informa que habían creído alrededor de ¿cuántas personas? Después de la predicación de Pedro, alrededor de 5,000 hombres. Y si se dan cuenta, en la narrativa de Lucas hay un después. El versículo 5 dice que el día después, aconteció al siguiente día que se reunieron. Había pasado un día, después de que Pedro predicó, fueron arrestados, se convierten en 5,000 personas y ahora tenemos a Pedro arrestado y compareciendo. Está ante un concilio y ellos le habían preguntado con qué autoridad y en qué nombre están haciendo esto. Pedro acababa de decir que no era ni en su poder ni en su buen comportamiento que ellos habían hecho esto, que era en el nombre de Jesucristo. Pero la oposición comienza. Mis hermanos, el terreno fértil para el evangelio siempre será cualquier contexto. Pensaron que iba a decir que va a ser siempre la persecución, va a ser la oposición. No, mis hermanos, ¿recuerdan lo que se le dice a Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2? Que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo, que instes, que reprendas. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el evangelio tiene que ser predicado en todo momento, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. No esperemos, de verdad, iglesia, no esperemos, y yo nunca estuve casado con ese dicho de decir la iglesia necesita una persecución. La iglesia necesita ser sacada de las cuatro paredes. Créanmelo, que ni siquiera imaginamos lo que puede ser estar siendo perseguidos por compartir del evangelio, simplemente por creer en Cristo Jesús. Ellos respondieron, mis hermanos, cumpliendo con su tarea, remando contra corriente y, ¿sabes?, e incomodando a los importantes. Dicen los versículos 5 al 22 que leímos, que entre ellos había gobernantes, ancianos, escribas, alguien que se llamaba Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Juan y Alejandro, quién sabe quién eran, pero estaban ahí, hasta este punto. Esos gobernantes eran autoridades civiles que debían administrar justicia y mantener el orden en Jerusalén. Recuerden, los judíos estaban ¿bajo qué imperio? Bajo el imperio romano. Pero el imperio romano, como decimos en México, tenía chichincles que ponían, en especial en Jerusalén, para que los judíos tuvieran un gobierno local, y eran estos gobernantes que estaban ahí. Los ancianos eran esos líderes del pueblo encargados de guiar y juzgar asuntos importantes. Anás era el ex sumo sacerdote y Caifás era esa máxima autoridad, era el sumo sacerdote en turno. Y se añade alguien llamado Alejandro y Juan, que eran de la familia ¿de qué? Del sumo sacerdote. ¿Entiendes que la predicación del evangelio lo que hizo fue ¿qué? Incomodar. Poner en contra a las autoridades. ¿Sabes? ¿Qué nos hizo pensar que la predicación fiel del evangelio sería popular o celebrada por los importantes? Por la gente que no ha depositado su fe en Cristo. Mis hermanos, desde el principio del mensaje de Cristo, siempre ha confrontado el orgullo y el poder humano. Lo que nosotros queremos controlar, sobre las cosas que queremos estar. ¿Sabes? Y ese es un problema grave. Cuando el evangelio se predica fielmente, escúchame bien, lo que de este lado de la eternidad va a suceder es lo que le sucedió a Pedro y a Juan en el libro de los Hechos. Va a incomodar. Y no solamente incomodar. Saben que estoy orando por ir a Cuba en el mes de junio a enseñar esto de predicación expositiva. Pero viendo lo que ha habido talleres, sigue habiendo talleres por la gracia de Dios. La semana pasada estuvo el pastor Carlos Contreras allá, que es el pastor de Gracia Soberana en Ciudad Juárez, y nos mandamos fotos ahí en el grupo de los instructores. Cuando estamos discutiendo un texto en los grupos, se hacen 10 hojas. 10 hojas y se reparten a los que están ahí porque se evalúa el texto y tratamos de llegar, bueno, se hace un trabajo. Estaba así conmovido y diciendo, bueno, nosotros tenemos tantísimas facilidades. Ellos no tienen para sacar copias de su estudio para repartirlo, porque tienes que repartir una hoja. Aquí es fácil, las imprimimos, ¿no? Pues no doble cara, 2 hojas, ¿no? Y ahí va la impresora. Hermanos, conmovió de verdad mi corazón que ellos hicieron a mano sus 10 hojas.
Ahora, discutes los textos cuando estás esos días de preparación. O sea, hicieron a mano alrededor de 20 hojas para entregársela y cumplir, porque es un requisito. Cuando tenemos estos entrenamientos es un requisito que tú tienes que llevar 10 hojas impresas, porque si no, no entras a la discusión, porque no hiciste tu trabajo. Hermanos, entendemos cómo tú y yo tenemos grandes privilegios, pero al mismo tiempo grandes responsabilidades en Cristo. Esos gobernantes, esos ancianos, los escribas que eran expertos de la ley y que debían de enseñar o interpretar las escrituras, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los que estaban ahí, estaban interrogando a Pedro y a Juan porque ellos habían sanado un cojo y lo que incomodó no fue la sanidad, fue que ellos habían hablado, que Pedro había hablado de Jesucristo y que les había dicho que ellos lo habían asesinado. Y que en Jesucristo era el único en quien había salvación. Ese es el mensaje que va a seguir incomodando. Porque tú quieres escuchar y yo quiero escuchar que tú puedes lograrlo, que puedes salir adelante, que necesitas tu mejor versión, que necesitas hacer algo, que Dios necesita algo de ti y eso no es bíblico. La salvación es por gracia a través de Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo para redimirnos y salvarnos. Y cuando no logramos entender esto que es básico, mis hermanos, cualquier cosa va a brillar y no va a ser el Evangelio. El Evangelio cuando se predica incomoda y no solamente incomoda, mis hermanos, conmueve. ¿Sabes? Porque esto es antinatural. Esto no es aplaudido. La iglesia no fue llamada a ganar prestigio, sino a dar testimonio, no a buscar aprobación, sino a permanecer en la verdad, aunque esto implique rechazo. Aunque esto implique rechazo. De las cosas más tristes que me han sucedido en Saltillo, perdónenme y lo he dicho, fue ver a pastores aplaudiendo como focas a un político. Y no, hombre, cuando citó un texto fuera de contexto, estaban así aplaudiendo. No es mentira y el Señor lo sabe. Vi no sé qué, pero yo supe que era una reunión de pastores llorando. Y cuando entró un político, yo nomás pensé que faltaban las palmas, así como, oh, sálvanos, oh, sana. Parece ridículo, pero mis hermanos, cuando no entendemos a quién seguimos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, no vamos a entender por qué el Evangelio causa tantos problemas, por qué el Evangelio incomoda tanto. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la iglesia no es llamada a ser exitosa a los ojos del mundo, sino fiel a los ojos de Dios. Mi oración no es ser una iglesia exitosa, jamás. Es ser fiel a los ojos de Dios, presentar una iglesia santa, presentar una iglesia que honre su nombre en todo. A mí me vale un comino el éxito, me importa que tú y yo seamos santos delante de Dios y que el mundo alrededor vea que tú y yo somos diferentes. Cualquiera puede lograr el éxito, solo los hijos de Dios pueden ser santos. Mis hermanos, entendemos que la iglesia de Cristo es de Cristo. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y que cuando nos presentemos en algún momento, no se va a preguntar qué tan exitosos fueron, cuántos programas tuvieron. Me interesan los programas, claro, porque el Señor nos ha bendecido y tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos áreas de oportunidad que estamos atendiendo y se van a atender. Pero mis hermanos, se nos manda a presentar una iglesia santa y sin mancha. Y eso somos nosotros. Una iglesia que se esfuerza en la santidad, porque dicen los de Torreón que sin santidad que nadie verá a Dios. Mis hermanos, sed santos, porque yo soy ¿qué? Del santos, no digo santos. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Por eso la medida de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, de nuestras actividades, no es el aplauso. Nunca va a ser eso, sino la gloria de Cristo. Que tú escuches, te enamores de Cristo, de su carácter, de su hermosura, de su santidad. Que ese sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra búsqueda más profunda. Eso es lo que incomodó a estos hombres. Versículos 7 al 10 dicen lo siguiente del mismo capítulo 4.
y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y escuchen bien el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mis hermanos, debemos apuntar siempre a la autoridad del nombre de Jesús. El concilio pregunta: ¿con qué poder o en qué nombre se hizo el milagro? Pedro responde, y la Biblia dice que Pedro responde que lleno del Espíritu Santo. Las respuestas que debemos dar, mis hermanos, en cualquier contexto, escúchame bien, deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Deben ser guiadas por el Espíritu Santo, porque eso apunta a Cristo. Y ellos estaban preguntando: Pedro está lleno del Espíritu Santo. El hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo. Ya Pedro había dicho que no tenía que ver con su poder o con su piedad, que era en el nombre de Jesucristo, pero parece que no les quedaba claro. A quienes ellos crucificaron y Dios resucitó. Mis hermanos, debemos hablar con verdad de Jesús. Recordar siempre que Él es la piedra angular. ¿Pero qué crees? Pero para ellos, esa piedra, esos edificadores, ¿qué hicieron? La rechazaron. No quisieron, no querían nada con Jesús. Pedro está citando el Salmo 118 y 122. Vamos un poquito adelante, voy a leer. Dice: y en ninguno otro hay salvación. 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en contra. Nada en contra. Es interesante porque todas las evidencias estaban ahí. Ya dijimos, este hombre que era cojo, que tenía muchos años, el texto nos va a decir después cuántos años, que estaba a la puerta, que todos los días pedía limosna. No era como que se lo sacaron de la manga. No era como que, no es cierto, este hombre era, nada más lo hacía por lucrar, ni siquiera estaba enfermo. Todas las evidencias, todo lo que Lucas nos está diciendo, que este hombre estaba enfermo en verdad y que estaba allá a la puerta, y que ahora el concilio que estaba interrogando a los discípulos no tenía los argumentos ni la evidencia de que eso fuera contrario. No podían decir nada contra lo que estaba sucediendo porque todo apuntaba a esto. El versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro cita el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores. Para los líderes judíos este salmo era conocido y tenía un sentido mesiánico. Ellos sabían que al citar este salmo no podían hacerse hacia ningún otro lado, que la piedra angular que ellos esperaban, que ellos necesitaban, que ellos deseaban, ¿dónde estaba? Entendamos el texto, y estoy diciendo intencional dónde estaba hoy. Porque ya les había dicho que ellos lo habían crucificado. Y ellos mismos ahora, ¿qué les está diciendo? Ustedes lo desecharon. Para ellos, esa piedra angular, los que saben más de construcción que yo crecí en un contexto diferente, pero donde yo crecí parte, en el estado de Morelos, hay mucha piedra volcánica, por Don Goyo, el Popocatépetl. Y es una piedra muy dura, entonces es una piedra muy buena para hacer cimientos de las casas. Entonces, el problema no es tanto hacer la zanja y es hacer la zanja, ese es el problema, porque hay mucha piedra si te toca volcánica. Pero esa misma piedra, cuando la rompes o lo que sea con dinamita, hay historias muy locas de eso, pero bueno, o con los mazos, apartas la piedra y con esa misma piedra haces los cimientos. Pero yo recuerdo cuando era pequeño que quienes estaban construyendo esos cimientos
veían las piedras y había algunas que decían, bueno, esta no. ¿Por qué? No tengo idea, pero ¿saben qué hicieron? Esos que estaban interrogando a Jesús y el pueblo en general con la piedra que ellos necesitaban, la piedra angular, decir, no es lo que queremos, no es lo que necesitamos. ¿Y qué creen? No nos sirve. Y Pedro les está diciendo que, citando el Salmo, que esa piedra angular ellos la desecharon. Dice la piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. ¿Y qué entendemos por edificadores? Aquellos que tenían que poner las bases, que estar seguros, que guiar al pueblo. ¿Qué hicieron con lo importante y lo necesario? Desecharon la piedra angular. Desecharon esa piedra angular. Pedro muestra que el rechazo de Jesús no es un accidente histórico. No se les chispoteó, sino el cumplimiento de las Escrituras. El Antiguo Testamento, mis hermanos, no lo tenemos solamente para decorar. Recordemos que se interpreta a la luz del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, pero en el centro siempre está Cristo. Ustedes han rechazado lo que Dios estableció como principal. Escuchen bien, iglesia, era lo que Pedro estaba diciendo. Ustedes han rechazado lo que Dios estableció como importante, como principal, como primario. Esa es la acusación de Hechos 4:11 a los líderes que desecharon la piedra que Dios puso como fundamento. Pero antes de asombrarnos por el rechazo de los importantes, de los gobernantes, de los fariseos, de esas personas que están en esta lista, el texto nos llama a mirarnos a nosotros mismos. Porque también hoy podemos seguir rechazando a Cristo. En lo pequeño, también en lo grande. Cuando tomamos decisiones sin consultarle. Cuando organizamos la vida sin depender de Él. Cuando edificamos ministerios, familias y proyectos sobre nuestras fuerzas, sobre nuestras ideas, sobre lo que tú y yo queremos y no sobre el señorío de Cristo. Iglesia, Él es la piedra angular. Y oro, anhelo, luchemos juntos porque Cristo siempre sea exaltado en nuestra iglesia, siempre sea glorificado y podamos ver cómo el Evangelio se predica cada que podemos reunirnos. Mis hermanos, rechazar a Jesús no siempre es negarlo con palabras. Muchas veces es desplazarlo del centro, sutilmente. ¿Sabes? Y todo lo que no se edifica sobre la piedra angular, tarde o temprano, se viene para abajo. Tarde o temprano, se viene para abajo. Eso no es una amenaza. Eso es una realidad bíblica. Eso es una realidad que aún los que saben de construcción nunca van a dejar pasarlo por alto. Y tú y yo, que conocemos de Cristo, que nos decimos seguidores de Cristo, mis hermanos, ¿por qué seguimos desplazando a la piedra angular? El mensaje de Pedro, a quienes lo escuchan, es contundente. En el versículo 12, en ningún otro hay ¿qué? Hay salvación. No hay nadie más, no hay algo más. Pedro no deja espacio para dudas y él dice en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ¿qué? Ser salvos. Si alguien te pregunta, ¿por qué Cristo? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Mis hermanos, porque este pasaje simplemente es contundente y dice, en ninguno otro hay salvación. Cuidado con añadir algo a la gracia. Cuidado con pretender que de alguna manera podemos obtener la salvación. Lo único que aportamos a esta salvación fueron nuestros horribles pecados, nada más. Nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos de Cristo. Pedro declara, en ningún otro hay salvación. El problema es que esto confrontaba al sistema judío religioso de quienes lo estaban interrogando. Y eso era un problema grave. Porque en el tiempo de los apóstoles, muchos judíos creían que podían salvarse por pertenecer a un pueblo. Y algunos hasta el día de hoy, que bueno. Por la observancia de la ley de Moisés. Por el cumplimiento de ritos en el templo y por su herencia religiosa. Por eso el anuncio de que ningún otro hay salvación confronta con la confianza puesta en eso. Méritos, tradiciones,
autojusticia, obras. Y Pedro declara que la salvación no viene del linaje, ni del apellido, ni de la nación, sino únicamente por el nombre de Jesucristo. Bueno, hoy los cristianos hoy en día decimos que venimos de cuna cristiana. ¿Dónde las compran? Porque yo no me las he encontrado. Cuando nació Mateo, el primer hijo, fui y pregunté, oigan, ¿me vende una cuna cristiana? Yo quería que mi hijo fuera cristiano. Mis hermanos, aunque suene cliché, Dios no tiene conocidos, nietos, primos, parientes lejanos. Dios tiene hijos que han creído en Él por la fe. Lo que dice el versículo 12. En ninguna otra hay salvación. Les he contado cantidad de veces mi experiencia. Crecí en la iglesia, viví frente a la iglesia, canté coros, tengo tíos pastores, me sabía textos de memoria, fui a clubes bíblicos, a campamentos incontables. De algunos me expulsaron varias veces, pero con ajevas, que es una actividad que hacen los bautistas a nivel nacional, anduve por todos lados. A los 14 años alguien me siente y me dijo, tú ni primo eres, ni parecido tienes. Y fue cierto. La convicción de pecado cayó en mí. Y recuerdo ese peso de decir, es cierto. Porque la pregunta, y que no era amenaza, era una mujer muy dulce, por cierto, la que me estaba compartiendo el evangelio. Y con esa vocecita media chillona y con ese, me dijo, tú te vas a ir al infierno. No, me dijo, ¿dónde crees que vas a ir si hoy te mueres? Y yo sabía la respuesta, mis hermanos. Parte de los embajadores del rey, que era un ministerio de la iglesia bautista donde crecí, era salir a evangelizar. Y yo había evangelizado a X o Y personas. Imagínate, diciéndome ya, ellos entrando al cielo y yo acá, ay, échame la mano. ¿No era creyente? Conocía las 5 verdades espirituales, conocía el libro Sin Palabras, conocía el camino de Romanos 3:23, 6:23 y todo eso. Me lo sabía de memoria, podía el libro Sin Palabras, verde, dorado, negro, blanco, amarillo, ¿se lo saben? El de las pulseritas, ¿se lo saben? También, igual hay los colores, el cubo, o sea, me sabía todo eso y yo no había creído en Cristo Jesús. Recuerda esto, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Lo extraordinario de esto y lo que muestra el corazón de los discípulos es lo que viene del 18 al 20. Sigue conmigo, por favor, la lectura. Bueno, voy a leer desde el 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos, escucha bien, dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál es la respuesta de los apóstoles a este primer problema? Mira, lo que voy a hacer es obedecer a Dios antes que ustedes. Eso es integridad y lealtad. No quiero decir más, porque esa tendría que ser nuestra respuesta ante diferentes situaciones, ante lo que estamos viviendo. En este punto viene a mi mente Hebreos 11, porque presenta un recorrido muy honesto. Hebreos 11, recuerdan, a mí me encanta porque hay una parte A y una parte B. La parte A te habla de esos frutos visibles, donde hay hombres que parecen superhéroes. Por ejemplo, por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio y agradó a Dios. Y de ahí tenemos a Enoc, a Abraham, a Moisés y a hombres y mujeres extraordinarias en Hebreos 11. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Pero hay una parte B donde habla de aquellos hombres que también tuvieron fe, pero ¿cómo les fue de este lado de la eternidad? Muy mal, diríamos nosotros. Decapitados, aserrados, persecuciones, huyendo por aquí y por allá. Pero ellos también tuvieron fe. Mis hermanos, vuelvo a decírtelo. ¿Va a ser fácil obedecer al Señor? No. Nunca. Primero, el enemigo número 1, ¿quién es? Tú y yo. Nuestra carne
lo que no quiere hacer es obedecer a Dios. ¿Qué dijo Pablo de sí mismo? Me encanta obedecer al Señor, porque cuando me dispongo a obedecer al Señor, cumplo todos los mandamientos, amo a mis hermanos, soy una blanca paloma y todo está bien cuando me dispongo a obedecer al Señor, ¿verdad? Miserable de mí, porque lo que quiero hacer, porque eso que me dispongo a hacer, a orar todas las mañanas, a leer la Biblia, a vivir una vida piadosa, me sale súper bien. Porque lo que quiero hacer, eso es justo lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso Pablo, ¿cómo complementa esto? Miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. ¿Sabes? Ese mismo capítulo de Hebreos 11 nos recuerda que a otros que obedecieron por fe, padecieron persecución, burlas, cárceles, azotes, destierros y hasta la muerte, vagando por desiertos y montes, sin recibir en esta vida lo que había prometido, mostrando que la obediencia a Dios no garantiza el éxito personal. ¿Qué tal si hoy te digo que todo por lo que oras el Señor no te lo va a responder? Que todo por lo que anhela tu corazón, el Señor no lo va a responder, porque Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. ¿Es difícil? ¿Seguiremos amando a Dios? ¿Seguiremos siguiendo a Dios, sirviendo a Dios? Yo les he dicho muy en lo personal que si a mí el Señor me hubiera llamado con el currículum que se le dio a Pablo o las expectativas que se le dieron a Pablo, ¿cuál fue el llamado de Pablo? Pablo, vas a andar de resort en resort predicando el evangelio y te van a dar ofrendas. A mí me dan ofrendas de odio, porque de amor no son tantas, ¿eh? No se crean. Te van esto y aquello. ¿Cómo se le dijo a Pablo? Por tu vida, por tu causa, muchos sabrán lo que se necesita sufrir por el evangelio. Wow. Estoy siendo negativo. No, mis hermanos. Amamos a Cristo, disfrutamos la vida en Cristo. Es maravilloso seguir a Cristo, pero hay días complicados y difíciles. Hermano, hermana, obedecer a Dios antes que a los hombres no es una idea bonita para predicar. Es una decisión diaria que toca áreas muy reales de nuestra vida. Cuando decir la verdad en el trabajo puede costarte el ascenso. Cuando perdonar a alguien que te hirió parece injusto. Cuando rechazar una relación que no honra a Cristo, ¿sabes? Que es difícil por el afecto, por la cercanía, cuando mantener tu integridad te hace quedar mal con alguien, familia, amigos, cuando honrar a Dios con tus finanzas te ponen aprietos, o cuando levantar tu voz por lo correcto te trae críticas. En esos momentos el corazón tiembla y la presión es real. Pedro y Juan dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a todos ustedes. Ahora, delante de quienes estaban. Recuerden que Jesús fue juzgado por decir herejía. Y estos estaban diciendo de frente que a ese Jesús que ellos crucificaron, que ellos asesinaron, era el que había hecho ese milagro. ¿Sabes dónde podía terminar la vida de Pedro y su acompañante? Muertos, sin ningún problema. Ahí están los gobernantes, los sacerdotes y otros colados, los escribas. No les tembló la voz para decir, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Suena bonito de aquí arriba. Suena bonito hoy que estamos aquí. ¿Tienen frío? Prendemos los aires. ¿Quieren otra silla? Hay algunas con cojines y otras, si te duele la espalda, las más duritas. Pero te he dicho siempre, querido hermano, amado hermano, que la misión comienza cuando salimos de aquí. Y nos enfrentamos a la realidad de nuestra carne, a la realidad de nuestras vidas en familia, a la realidad de nuestro trabajo, de relaciones difíciles, de tráfico, de finanzas. Alguna vez hace años también fue en Torreón, me invitaron a predicar en no sé si era algo de varones, congreso, no sé. Y se me ocurrió decir esta frase que el que no tranza no avanza. Hubo un varón que se enojó mucho conmigo, porque yo estaba tratando algo de ética, no recuerdo, no sé lo que hice ayer, menos. Este varón me abordó muy enojado, literal muy enojado,
Yo estaba así y me dijo, pues eso es en tus tiempos y allá donde tú vives, porque es una frase muy, ¿cómo dijo? Muy pecaminosa, muy mundana. Ya yo estaba escuchando. Por la gracia de Dios había un varón de la misma iglesia que lo conocía y vino y le dijo, no, esto no es algo nuevo. O sea, yo ya voy para X edad y decía, y esto es algo que es real, que se da en todos lados. Mis hermanos, es difícil salir y tener esta convicción, sí, pero quiero decirte algo, es lo mejor que puedes hacer en tu vida. En la mañana hablábamos de las recompensas y los galardones que recibiremos, de aquellas cosas que sin merecer recibiremos cuando lleguemos a la eternidad. ¿Te imaginas a Cristo en gloria? Primero diciendo estas palabras hermosas, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. No importa lo que hayas hecho, siempre será poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Será hermoso. Ahora imagina lo siguiente, y de repente el rey trae una corona. ¿Y qué va a hacer contigo? Colocarla en tu cabeza. No habrá cosa tan maravillosa como esa. Siempre lo digo. Podemos suspirar largamente, profundamente y decir, valió la pena. Valió la pena. Porque veremos al Rey. Porque veremos a nuestro Señor. Cara a cara. Vuelvo a decírtelo, es lo mejor, no es fácil. Termino casi con esto. ¿Cómo respondieron los apóstoles ante la oposición al predicar el Evangelio? Guiando a la iglesia a orar. Lo que sucede a partir del versículo 23 hasta el 31 es una sola idea. Quiero leerlo rapidito antes de terminar. Y dice lo siguiente. Y puestos en libertad, 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿qué? Más de 40 años. Para la cultura este hombre ya era un adulto, no era como que tuvieran que andar investigando tanto. Un hombre de 40 años, no sabemos en qué punto o cuál era la enfermedad, es sanado. No hubo argumentos, no hubo manera de poder traer testigos falsos, dado recuerdan que la sanidad fue en el templo, a la puerta del templo, había muchísima gente, se dieron cuenta, no podían traer testigos falsos como ya acostumbraban a hacerlo. Y ellos dicen que estaban ahí, o sea, comploteando, estaban hablando entre ellos y dijeron, pues no tenemos manera de hacer algo, o sea, lo vieron y mira, este hombre tiene 40 años, o sea, no es como que podamos. Y esta es la segunda respuesta que tienen. Versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué hace la iglesia? Dice que unánimes juntos. La comunidad responde en primer lugar, ¿cómo? Unida en oración. Que nuestra primera respuesta ante alguna dificultad sea orar. Sea orar. Lo que hacen los discípulos al regresar ahora. Recuerden, los amenazaron, los intimidaron. No prediquen más de este nombre. Ellos regresan con la iglesia y ¿qué hacen? Dice el versículo 24,
y ellos, habiéndolo oído, alzaron, ¿qué? Unánimes la voz. Pedro y Juan regresan a los suyos y cuentan lo sucedido. La iglesia responde levantando unánimes la voz a Dios. No buscaron estrategias humanas, no buscaron al mejor abogado, no buscaron a los derechos humanos o religiosos. Lo que hicieron es ¿qué? Orar. No solo orar, dice que oraron ¿qué? Unánimes. Unánimes significa en el mismo sentir, por la misma cosa. Cuando la iglesia enfrenta oposición, mis hermanos, lo peor sería responder con pleitos, con planes humanos. Debemos orar unidos y levantar la voz a Dios. Esto debe enseñarnos que los conflictos contra la iglesia, mis hermanos, no son contra nosotros particularmente. Porque Pedro no llegó con la iglesia y dijo, ay, mira cómo nos están tratando, mira cómo no nos quieren. ¿Hacia quién dirigió la mirada Pedro? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Lo que hace en el versículo 24 es una doble cita. Él está citando Éxodo 20:11 y Salmo 146:6. Y este pasaje dice, y habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay. Está citando Génesis, dando la soberanía al Señor de la creación, y el Salmo. ¿Qué hacen con el Salmo? Diciendo, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Mis hermanos, esto no es más ni menos que una confesión de que Dios es soberano en toda la creación. Ellos no preguntaron, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Señor, si estamos predicando tu evangelio. Señor, si mira cuánto te amamos. ¿Saben cuál es la oración de Pedro? Señor, tú eres soberano. Tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, tú puedes hacer todo, Señor. En esto que está sucediendo, tú eres soberano. Te voy a dar una recomendación desde mi corazón. Cuando ores, comienza siempre reconociendo el carácter de Dios. ¿Recuerdan algunas cosas del carácter de Dios? Él es santo. Atributos, perdón. Él es bueno, justo. Y da gracias por eso. Da gracias porque Él es Dios. Y eso es lo que Pedro hace. Él confiesa que Dios es soberano, que Él puede hacer todas las cosas. Mis hermanos, recordamos la palabra al orar la palabra. Afirmamos en nuestros corazones la voluntad de Dios al orar la palabra. Si no sabes qué orar, ve a los salmos. Si no sabes cómo orar, ve a los salmos. Comienza a leer los salmos y da gracias a Dios. Al confesar a Dios como creador, Pedro declara que su poder está por encima de quienes los han interrogado, los han amedrentado y los han dejado libres. Por eso, después Pedro cita el Salmo 2 que he predicado. El Salmo 2, recuerdan, es Dios ha puesto a su ungido como rey. ¿Qué leímos al principio del culto a los que llegaron temprano? ¿Verdad? El Salmo 2. ¿Y el Salmo 2 qué dice? ¿Por qué se amotinan contra ti las naciones? ¿Por qué hacen planes contra ti? Pero hay un momento donde dice el Señor desde los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá de ustedes. Al final del Salmo 2 habla de que esos siervos de ese Mesías, de ese ungido que Dios ha puesto como rey, deben amarlo, seguirlo y servirlo. Y justo Pedro, pensando en que este gobierno, esta gente importante, esta gente religiosa, están interrogándolos, están en contra de Jesús, Pedro hace un alto, cita el Salmo 2 y es justo lo que dice, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Señor, estos gobernantes, estos importantes, por qué se juntan, por qué se amotinan contra ti y planean cosas vanas? Y esa debe ser nuestra convicción. Que ese Mesías, ese Jesús en el que creemos está por encima de todas las cosas, por encima de los gobiernos, por encima de autoridades, por encima de leyes. Iglesia, no tengan miedo. Hoy el Señor está con nosotros. Hoy el Señor está a nuestro favor a través de Cristo Jesús. Versículos 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, ¿y a quién incluye ahí?
al pueblo de Israel. En pocas palabras está diciendo, todos, ¿qué hicieron? Se juntaron contra Jesús. Pero quiero decirte algo, y es la cosa más grande que yo puedo encontrar. Bueno, todo es hermoso, pero a veces pensamos, qué difícil, qué duro. Vemos la película de la Pasión de Cristo y estamos llorando ahí. Les he dicho que esto es una sombra de lo que Jesús cargó por nuestros pecados en la cruz. Claro que lo físico fue terrible. Pero el versículo 28, si lo lees con calma, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, ¿qué? Que sucediera. Ya lo expliqué porque hay un pasaje similar en la predicación pasada. Esto no salió del plan de Dios. Esto no estuvo fuera del presupuesto de Dios. Quiero llevarte algo. ¿Entiendes que Pedro, después de que es perseguido, de que es encarcelado, amedrentado y dizque dejado libre, lo único que está diciendo en toda esta porción es que Dios es soberano? Dios tiene el control. Dios es soberano sobre todas las cosas. Vean el versículo 29 en adelante. Señor, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, ¿qué? Hablen la palabra. Padre bendito, líbranos, haznos invisibles, calla mi boca. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Dame valentía para que cuando vuelva a suceder esto, cuando me esté yendo muy mal, ¿haga qué? Predique tu evangelio. Dame de nuevo. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Pero no solamente eso, y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? De nuevo, hablen tu palabra. ¿Qué les habían dicho? ¿Qué les prohibieron? ¿Por qué los amenazaron? ¿Para qué los amenazaron? Para que no hablaran de Cristo. Y ahora la oración de Pedro, de Juan, ante la iglesia, es decir, Señor, danos de nuevo. Danos de nuevo. Valentía. Yo lo podría decir así, danos terquedad para hablar de tu evangelio. No nos dejes callarnos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No solamente pidió de nuevo, dijo, Señor, siga haciendo tu obra a través de cosas sobrenaturales. Siga haciéndolo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló. ¿Alguien ha estado en algún temblor? Mis hermanos, en primera no es algo muy bonito que digamos, que se te mueva el suelo en los pies. Yo tengo una respuesta al por qué tembló, y creo que no hay una respuesta sencilla al por qué tembló. No es algo regulador, no es algo que tenga que pasar, gracias a Dios, porque si no. Lo que Lucas nos está diciendo es que hubo tal intensidad al orar unánimes, clamando estas cosas, que el lugar donde estaban, ¿qué sucedió? Se conmovió. En algún momento, tal vez, cuando empezaba en el ministerio, yo tenía una frase y decía, oremos hasta que tiemble. No estoy diciendo que esto sea regulador, que esto tenga que suceder. Lo que debemos hacer es orar con esta intensidad y que Dios soberanamente nos responda como Él quiera. El lugar tiembla, todos llenos del Espíritu Santo y hablan con valentía la palabra de Dios. Mis hermanos, la oración produce poder para testificar. El Espíritu no se manifiesta por un entrenamiento espiritual, ¿sabes? El Espíritu Santo se manifiesta para que nosotros veamos la soberanía de Dios y seamos valientes para predicar en situaciones difíciles, para obedecer a Dios. Quiero decirte esto, aunque nadar contra corriente duele, es difícil, también fortalece. Uno de los principales ejercicios para aquellos nadadores profesionales, ¿cuál crees que es? Nadar contra corriente. ¿Cómo vas a ejercitar tu vida en la piedad? No cuando todo está bien. Aprovéchalo, son buenos tiempos de refrigerio. Vamos a ejercitarnos contra corriente cuando las cosas sean difíciles, cuando nada pinte bien,
pero que nuestra oración sea como la de los discípulos. 1, reconociendo la soberanía de Dios. 2, diciendo, Señor, dame valentía. Te puedo decir, no es queja, no es remor, nada. ¿Cuántas veces he querido tirar la toalla? Muchas, desde que estaba en el seminario. Cuando me decían a través de comentarios, no eres suficiente, tienes el perfil, no tienes la voz. La tengo como Ricardo Rocha y eso les parecía problemático. No tengo el porte, no tienes el apellido. Cantidad de veces. Hermanos, tengo sirviendo por la gracia de Dios casi 18 años. Cuando me veían en los ranchos y todo flaquillo ahí, yo echándole ganas a compartir, y te puedo decir cuántas cosas de desprecio escuché. ¿Sabes? Pero mi oración hace tiempo cambió en, Señor, líbrame de esto. Empecé a orar, Señor, dame valentía para hacer lo que tengo que hacer. Predicar tu palabra, no más. Dame valentía para que tu evangelio en esos días brille en gloria. No solamente en lo que hablo, sino cómo puedo vivir. Y yo sé que tú en tu contexto estás pasando por cosas similares. Tal vez no te está persiguiendo un gobernante, un fariseo. Hay algunos fariseos que sí, de repente son difíciles. Lo que está pasando, mis hermanos, a Dios, Él lo sabe, Él es soberano. Nadar contra corriente duele, también fortalece. Formar convicciones firmes produce carácter, ¿sabes? Y te lleva siempre a una orilla más segura. Decir voy a obedecer a Dios antes que a los hombres no es sencillo. No es algo que vaya a aplaudirse. El avance del evangelio y la oración poderosa siempre van a estar unidos. Iglesia, ora. De verdad, ora. En Hechos 4, Lucas nos muestra que Jesús es la piedra angular, que los líderes rechazaron y al mismo tiempo el ungido de Dios. Si te das cuenta, lo que Pedro hizo es poner por mucho a Cristo, engrandecer a Cristo, exaltar a Cristo. Él es la piedra angular, Él es el ungido de Dios. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que nosotros nos ha salvado, nos ha llamado hijos, y hoy tenemos esta seguridad de que no le hemos rechazado, no por lo que tú y yo somos, sino por la gracia que a través del Espíritu Santo corrió el velo delante de nosotros y nos hizo ver la condición de pecado en la que estábamos. ¿Qué debes hacer hoy? Mi invitación es que tomes aquel que es la piedra angular y aquel Rey exaltado, aquel Mesías en tu vida en todo. Que Él señoree tu vida. Jesús no es una opción más en la vida del creyente. Él es la piedra angular que Dios mismo nos dio para edificarlo todo, querido hermano. No tomes esa piedra angular solamente para algunas áreas de tu vida. Él puede edificar todo. Él es el Señor a quien debemos rendirle el gobierno de nuestra vida. ¿Por qué seguimos luchando y queremos vivir aparte del señorío de Cristo? No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. En Él construimos nuestra fe, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro servicio, y delante de Él aprendemos a someternos con gozo, dejando que su palabra ordene lo que somos y lo que hacemos. No se trata solo de creer verdades acerca de Cristo, sino de vivir cada día sobre el fundamento y bajo su señorío. Que el Señor nos ayude. Cierren un momento sus ojos. Padre, gracias por tu gracia y tu bendición en nuestras vidas.